Hola a todos, soy Ari y esa foto es de donde se parte para ir a la montaña de 7 colores, la mágica ciudad de Cusco. El tour empezó a las 3:30 de la mañana. Fui una de las últimas que el bus recogió antes de partir a la montaña Apu Winicunca. Alrededor de las 6:30 de la mañana se disfruta del desayuno buffet. Este está incluido en el precio del tour. Por la altura es recomendable no olvidarse del kit básico: hojas de coca, pastillas para el soroche, caramelos y mucho líquido. Y luego de más de 3 horas llegamos finalmente a la entrada, casi 4.500 metros. Se recomienda mantenerse junto al grupo que le tocó, debido a que hay muchísimos turistas. A mi grupo se le dio un chaleco rojo que lo identificaba como Grupo Wines. Existe la opción de rentar un caballo entre 60 y 70 soles, desde la entrada hasta la cima de la montaña, ida y vuelta. Pero yo pensé, no, que va. Y luego Pero bueno, volvamos al inicio. Como les decía, la caminata empieza a casi 4.500 metros y termina a 5.100. Son 2 horas y media de caminata de ida y 2 de regreso. Aproximadamente hace un total de 5 horas de camino. Al principio me reía porque pensaba que era súper fácil, pero luego... Ay, es que si no puedo respirar. Y recién vamos 30 minutos, creo. ¿La mitad? Estoy muriendo. Miraba hacia arriba, al cielo hermoso, y pedí ayuda. Ya caminamos por 45 minutos. Eso es todo lo que hemos caminado. Se ve hacia abajo. Estoy muriendo. Me deleitaba con el paisaje del Nevado Usangate que estaba al costado. ¡Miren esa vista! Llamas en el camino. Caminando. Y todavía nos falta subir eso. Ya casi llegando, me atreví a voltear y, a pesar de la fatiga, tomarme una foto. Al llegar a la cima, ese es el paisaje hermosísimo del lado derecho de la montaña de 7 colores. ¿Cuánto tiempo llegaste? 30 minutos. Ah, usted venía en caballo, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Bienvenidos a todos, amigos del Grupo Wainas, jóvenes, Grupo Jóvenes. Ok, amigos, felicitaciones. Estamos aquí a 5.000 metros. El punto más alto, el tope más alto es 5.100 metros. Estamos rodeados de las montañas carinosas que se llama aquella montaña Ausangate, Apu Ausangate, ¿verdad? Ajá. Nos encontramos aquí exactamente en la cordillera de Vilcanota. Cusco tiene 2 hermosas cordilleras: Vilcabamba, parte bajo, y Vilcanota, ¿ok? Estamos a la vez al frente de la montaña de colores. Muchos hablamos o muchos decimos montes comerciales: montaña de colores, montaña de 7 colores, montaña de arcoíris o montaña de 0 colorado, de piedra, ¿ok? Bien, recientemente descubierto esta montaña, o el tour, que es montaña de Winicunca, recientemente fue descubierto por la propia comunidad de acá de la zona. Su nombre es Pampachiri. La comunidad Pampachiri fue encargado lo que es exclusivamente en abrir este camino o en la montaña, a la vez con las pequeñas agencias de Cusco. Uno de ellos estuve, yo participé yo soy de acá de la comunidad. Pero esta montaña es exclusivamente pertenece a lo que es a la comunidad Pampachiri, la mitad de acá para allá, la mitad, estamos siendo colindantes. Y de acá para allá, la mano derecha pertenece a otra comunidad, no es para el Estado.
aún el Estado no interviene esta hermosa montaña. ¿Sí? Entonces, amigos, los colores, porque ustedes preguntarán, ¿cuántos colores acá ven ustedes? Todas esas montañas, picos altos, estaba cubierto hace 80, hablamos más de 100 años de nieve. Entonces, los minerales que se encuentran en la montaña. ¿Y cuáles son los ricos minerales en el mundo? Cobre, pues, hierro, muy bien. Zinc, Zinc, plata, zinc, cobalto. azufre, Azufre amarillo. ¿ves? Bronce, oro. Amigos, 100% comprobado. Acá hay una beteta desde abajo. Desde abajo viene la línea, una beteta. Cuando vamos a ver, a apreciar, obviamente no es necesario sacar lo que es el estudio de impacto ambiental a la tierra, no. Visualmente hay muchos ingenieros de ingeniería mina acá vienen, yo tengo casi todos los días. Ellos aprecian desde abajo, qué rico esa montaña. Es una erosión de la tierra, ¿verdad? Una mezcla, a la vez va absorbiendo esos minerales desde la base y va sacando, va quedando, o sea, capa y capa. Esta montaña descubierto recientemente el año 2016. No estamos hablando de 2 años, recientemente descubierto. ¿Quién ha descubierto? Ya saben, la comunidad misma. Hace ya un año, más de un año. ¿Y antes qué hacían? Ellos antiguamente, ese pueblo más abajo era muy aislado, muy abandonado del Estado peruano. Nadie se recordó, todo abandonado, niños desnutridos. Pero que no hay también mucha producción, no hay. Aquí, hoy en día, la economía de aquel pueblo ha levantado Gracias mucho al más turismo. gracias al turismo. Todos los días nosotros recibimos turismo a más de 500 a 1000 personas. Y seguiremos recibiendo, seguiremos así manteniendo nuestra costumbre acá. Intercambio de palabras. No, amoroso. Así es, amigos, ¿sí? Entonces, por favor, eso sería todo en cuestión de explicación, amigos. Muchas gracias por escucharnos. ¡Llegamos! Miren. 5.200 metros. Y luego de almorzar, alrededor de la 1 de la tarde, volvimos a la ciudad de Cusco. En resumen, es una experiencia altamente retadora, pero sumamente recomendable. Buenos viajes a todos. ¡Chao!